Sus últimas palabras fueron: pon las noticias. Alicia creía que su marido deliraba antes de morir, pero lo que en realidad pasaba es que él le contaba lo que debería de hacer en un futuro. Absolutamente todos lo sabían. Y ahora lo sabéis vosotros. Muchas gracias. Y puso las noticias. Fue, se puede llegar a decir, una señal que provenía del más allá. Mel, swing away. Mel creía que su esposa deliraba antes de morir, pero lo que en realidad pasaba es que le contaba lo que debería de hacer en un futuro. Y me dijo: pon las noticias. Pon las noticias. Te preguntarás a qué viene esto. Es porque en La Casa de Papel, cada palabra tiene una razón de ser. Estoy seguro de que de una forma u otra el tiempo nos volverá a juntar. Relájate ya. Tómate un tiempo para pensar las cosas y, si no estás de acuerdo, está bien, pero al comentar, hazlo con el debido respeto. ¿Ok? ¿De acuerdo? Me gusta tu perfil. Ah, ¿qué pasa con mi perfil? Ya que estamos en esto, vamos a dejar las cosas bien claras. Tu perfil es el siguiente si quieres la muerte de Berlín. Lo quieres muerto aunque ninguna bala le penetró la cabeza, el cuello y ni siquiera el corazón. Y desde el inicio te dejaron en claro que era una historia de ficción. Pero lo más curioso es lo siguiente. A Gandia le dispararon el triple de veces y, de que no haya muerto, no te estás quejando. Con todo y la granada, mírate nada más, a los soldados los bazuquearon. Dos bazucazos directamente, y aún así seguían con vida. Esos chavales tienen quemaduras de segundo y de tercer grado. Sí, claro, lo normal. Lo normal. ¿Para quién? ¿Para Terminator? Y de que estén vivos ellos tampoco te estás quejando. Así que aquí queda claro cuáles son tus preferencias. Dime que no estás repitiendo un patrón. Dime que en algún momento la cabeza no te ha hecho clic. Así que si te vas a quejar porque los buenos estén vivos, quiero que me le agregues a tu comentario cómo explicas que los malos también lo estén. Te mandé a matarla un viernes. Hay una teoría por ahí que dice que todos van a morir al final. Y los que quieren a Berlín muerto, dicen que esa madre tiene sentido. Ja, mírate nada más. Y hoy es domingo. Así que, si a mamadas vamos, aquí te va la mía, donde todos están vivos y aquí sí tiene sentido. ¡Domingo de resurrección! Solo que primero te recuerdo que si eres un suscriptor que está aquí atento con un like, un comentario, compartiendo, en cada video es como un boleto para la rifa de tu tarjeta de Netflix. No nos gustaría que nos malinterpretaras, ¿no? Yo solo quiero que, si a mí me va bien, a mis suscriptores que me apoyen también. Pero comencemos de una vez, y en esta vez vamos a tener que regresar el tiempo para poder comprenderlo. Me llamo Tokio, pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. Esta historia comenzó con su final. Tokio está contando la historia porque ha sido capturada y por eso tan detallada. Todo, dónde vivimos, con qué frecuencia nos hemos cambiado de casa, todo. Pero esto siempre ha sido parte del plan, como todo lo ha sido siempre en esta historia. Debemos ser capaces de mantener el control. Aunque todo aparente que no tienen el control, ellos siempre te han demostrado al final que siempre, desde el inicio, lo han tenido. Que mate, hijo de puta. Alicia aparentó haber encontrado lo que estaba buscando, pero ¿y si esto siempre ha sido parte del plan desde un comienzo? Eso es imposible, profesor. Es casi imposible. Piénsalo por un momento. Cuando Alicia terminó por dar las noticias, Sergio no se notó sorprendido. Cierra los ojos. Imagínatelo. Cierra. Hicieron todo lo posible para que Alicia quedara mal parada, y ahora que se encuentra sola y con el gobierno en su contra, ¿de qué lado estará? Pero cierra los ojos, imagínatelo. Así que ahora tienen a la mujer que sabe sobre todo y todos sus secretos y todos los que capturan. Tokio es un puto Maserati, todo el mundo quiere un puto Maserati.
A Tokio nadie la va a dejar atrás si para el final la llegan a capturar. Porque... Así que un Maserati, ¿eh? Y Alicia Sierra la necesitan para que esto no vuelva a ser un problema. Así que el plan sería de la siguiente manera. ¿O qué vamos a hacer, Benjamín? Pues... dígamelo usted. Vamos a crear una distracción con una explosión. Esa explosión sería creada por Santiago, la que de Berlín es esposa, y esa explosión sería maravillosa. Al final serán 6 o 7. Si quieres tomar en cuenta su enfermedad, Berlín tiene 7 años de vida y apenas llevamos 5. Pero si en verdad la quieres tomar en cuenta... Yo, sin ir más lejos, tengo una enfermedad degenerativa llamada miopatía de Helbert. Helbert fue el médico que la descubrió. La enfermedad es miopatía nemalínica y es bastante tratable. No confías en mí. Lo sé, pero búscalo bien. Es más seguro que el médico la cagó con su diagnóstico. Cierra los ojos. Imagínatelo. Y Berlín simplemente llega en plena balacera por la puerta grande, gritando: ¡Domingo de Resurrección! Solo piénsalo por un segundo. Cada personaje que se ha muerto, ¿en realidad está muerto? Sí. No tiene pulso, ha fallecido. A una reportera le pagan por dar las noticias, aunque muchas de estas son mentiras. ¿Cuánto le tuvieron que haber pagado? Porque yo a Oslo lo veo respirando. Y de Nairobi no te lo voy a volver a explicar porque para eso tengo un vídeo donde te lo explico detalladamente. Pero ahora, solo imagínatelo. La muerte puede ser la mejor oportunidad de tu vida, Sergio. El plan siempre ha tenido esto desde que se creó hace 5 años atrás. La muerte siempre ha sido parte de su plan. Confía en sí mismo y es un genio, como tú. Martín es un genio, tanto como Sergio, y es por ello que nadie lo ve venir. Se iba a llevar los secretos de Estado. El muchachito está equivocado. Por eso a Sergio no le cae bien Martín, porque es tan listo como él y no quiere competir. Pero a su plan le es bastante fiel. No se puede salir con vida del Banco de España. Así que, ¿qué tal si la regla es la siguiente? El que esté en peligro de muerte, tiene que fingir su muerte. ¿Qué quiere decir? ¿Había gente en el grupo decidida a inmolarse? Tan solo imagínatelo. Explicaría muchas cosas que no tienen explicación. Empieza el matriarcado. Y así, después de salvar a Tokio, comience el nuevo plan. Ahora, planeado por las mujeres nada más. No me calentéis la cabeza, ¿eh? No me calentéis la cabeza. Porque España ha sido solamente el comienzo de este nuevo mundo. Y hacia un nuevo mundo es hacia donde se dirigen. Porque en este nuevo mundo todos se encuentran vivos y listos. Porque no hay nada que pese más que... Lo que más pesa es la vida, hermano. La vida. Sin importar la historia de la que estemos hablando, si al final resulta que el personaje vive, nadie se termina quejando. Ahora mismo el plan es imperfecto, lo reconozco. Es un poema incluso. Pero es un poema que te va a encantar. El Plan México, donde todos viven. ¡Me voy! Mantener el espíritu firme y elevado. Ahora sí, ya me voy. No sin antes recordarte que la vida debes de disfrutarla cada día. Podrán contarle esta anécdota a todos sus nietos, parientes, seres queridos, en fin. Damas y caballeros, me despido. Y no se les olvide compartirlo.